Bueno, somos un blog llamado La Ventana Transparente. Nuestro tema es la manipulación de los medios para fines personales y la entrada la vamos a centrar en un vídeo que consta de una película sobre Nicolae Ceausescu, que es un dirigente de Rumanía, y sobre todo destaca que hizo mucha propaganda sobre su ideología y sobre su mandato. Entonces, hizo una manifestación que fue televisada el 21 de diciembre del 89 y posteriormente, 2 días posteriores más o menos, se retransmitió también su juicio, por el cual después fue ejecutado y su esposa también. Entonces queríamos centrarlo sobre todo en la manipulación que ejerce este dirigente y cómo utiliza los medios como un arma para hacer propaganda. Y la primera pregunta sería que, aparte de que obviamente éticamente está mal, si crees que es una estrategia inteligente por su parte. Bueno, muchas cosas. Preguntas por el tema concreto de Ceausescu y la Revolución Rumana del 89. Lo cierto es que Ceausescu había estado implementando un sistema de medios profundamente autoritario, en el cual la imagen televisiva estaba tremendamente controlada. La película a que te refería, Videogramas de una Revolución, de Arun Farocki y de Andrei Ujica, lo que hace fundamentalmente al principio es mostrar cómo era la televisión rumana y a partir de ella una idea de cómo era el sistema de medios. Un sistema férreo, como comentaba, muy controlado, muy centrado en la adoración al líder y bueno, que digamos que hoy en día se podría comparar con el tipo de sistema de medios que tiene Corea del Norte, salvando todas las diferencias, también de base autoritaria. Entonces, digamos que lo que muestra la película es que ese tipo de sistemas tienden a agrietarse en determinados momentos, con determinadas condiciones sociales, y cuando se agrietan, pues son una de las primeras víctimas del cambio social. En el caso de esta manifestación que comentamos, efectivamente es una manifestación el 21 de diciembre de 1989, en mitad ya de que se había iniciado un proceso de cambio social, había habido manifestaciones en diferentes ciudades del país y Ceausescu organiza esta marcha como una forma de afirmar su poder, ¿vale? Entonces es una marcha muy controlada, de nuevo dentro de esa imagen autoritaria que se perseguía de adoración al líder, donde todo el mundo ordenadamente va a prestar su apoyo a Ceausescu. Y lo que ocurre es que incluso dentro de ese espacio pues empiezan a aparecer voces discordantes. A día de hoy no se sabe exactamente lo que ocurrió, pero hay en un determinado momento pues un principio de contestación, hay gente que protesta y ahí está la imposibilidad de mantener esta imagen autoritaria ante la realidad de la protesta, porque bueno, pues las mismas cámaras intentan evitar mostrar lo que está sucediendo hasta el último momento, aunque, como se verá después, pues llega un momento de desborde en el cual la realidad, ¿no?, termina imponiéndose. De alguna manera esa sería un poco la respuesta a lo que decías antes, la realidad se impone. Es imposible cuartelar la realidad durante muchísimo tiempo dentro de unos esquemas de interpretación claramente políticos y claramente autoritarios. De hecho, por eso en Rumanía, cuando se empiezan a dar estas protestas, uno de los primeros espacios a los que se dirigen los manifestantes es hacia los estudios de televisión. Saben que necesitan tomar los estudios de televisión, que necesitan que se visualice esta nueva realidad, que necesitan que en la televisión, que ha estado tan controlada, sea donde empiece a verse el cambio, ¿no?, y donde empiece a hablarse de cosas. Entonces ahí se produce una falla brutal, porque claro, digamos que una semana se está hablando de Ceausescu como nuestro líder absoluto y del sistema como férreo e imposible de cambiar, y a los 2 o 3 días después pues tenemos al hijo de Ceausescu frente a las cámaras, se le está haciendo un juicio sumarísimo, y una semana después el propio Ceausescu el que es ejecutado y su imagen ya ha muerto, ya ha fallecido, la graban las cámaras de televisión para mostrarla. Esa sería, digamos, la ruptura de ese sistema de control tan férreo. Entonces, afirmarías que la televisión es un arma fuerte, ¿no?, en cuanto a propaganda o crear una ideología hacia la gente. Claro, la televisión nos permite
aunque no nos demos cuenta, la mayor parte de las veces, la televisión nos permite visualizar sistemas de poder. No somos conscientes, pero sí constantemente a través de la televisión, también en las sociedades democráticas, podemos visibilizar sistemas de poder. Sistemas de poder, pues bueno, pues que pueden defender, por ejemplo, la democracia participativa o que pueden defender teorías autoritarias. ¿Qué ocurre? Que claro, al permitirnos visibilizarlo, nos permiten asumirlo en nuestra realidad cotidiana. Y cualquier cambio en el espacio de la televisión, pues nos permite asimilar otras posibilidades también en nuestra vida diaria, ¿no? Pues claro, por ejemplo, ahora mismo en España, un discurso transformador como el de Podemos, pues la gente lo empieza a asimilar porque llega, en principio, por el espacio de la televisión, que es un espacio masivo que permite repentinamente conjugar una voz diferente, una voz que no estaba asimilada dentro del sistema y que, por lo tanto, hasta cierto punto le permite existir. Entonces, como espacio desde el que visualizamos esas formas de poder, la televisión es fundamental para reafirmar esos poderes o también para transformarlos. ¿Y crees que sería posible que se volviera a dar un caso así tan absoluto de control de medios? Ahora mismo, en pleno siglo XXI, hace ya 15 años de que ocurrió eso. ¿Crees que se podría...? Hombre, se ve el caso de Corea, como has dicho antes, pero en países más desarrollados, a lo mejor como España, ¿crees que se podría dar...? Me parece que la pregunta es pertinente porque se están dando intentos, pero siempre ahora al menos se generan desde una tensión más evidente, ¿no? Pues porque existe la posibilidad para un ciudadano de salir con su teléfono móvil, grabar, encontrar a alguien que le permita sacar esas imágenes y publicarlas. Y eso pues realmente es muy difícil de controlar, porque digo que hay intentos. Corea es un espacio más pequeño, donde digamos es posible hasta cierto punto blindar el país. China es un espacio más grande, donde se ponen en marcha mecanismos de control, pero que resulta más difícil, ¿no? Es decir, por lo tanto, digamos que no cabe un control absoluto, tampoco existía un control absoluto en la Rumanía de Ceausescu, pero ahora es más difícil ejercer un control absoluto sobre los medios de comunicación, por lo tanto se plantea en cotas, ¿no? Es decir, pues bueno, podemos controlar esta parte, es mejor que no controlar nada, sí va a haber filtraciones, sí va a haber esto, pero todavía se intentan controlar parte de... y muchas veces funciona hasta cierto punto y muchas veces genera todo lo contrario de lo que se buscaba, por ejemplo en las revueltas árabes, en el caso de Egipto, con el llamado apagón de Internet, donde cuando se hace evidente que hay una gestación de un cambio social importante, que la gente está en la calle, pues Mubarak, digamos que deshabilita los servidores y a los proveedores de Internet en Egipto, lo cual tiene un efecto contrario al que se buscaba, porque la gente de fuera se vuelca más y por lo tanto existe una mayor visibilidad de lo que está ocurriendo en Egipto, ¿no? Entonces esos intentos de control muchas veces funcionan y muchas veces no. Vale. Ya por último, queríamos saber cuál es tu postura hacia si tenemos derecho a una información veraz y si crees que casos como este, que se ve que obviamente hay manipulación de los medios, si crees que deberían conllevar cargos penales para controlar que no volviera a ocurrir. Hombre, el tema del derecho a la información es un tema realmente importante, al cual no se le da la importancia que realmente tiene. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es necesario formar a la gente para que entienda la importancia que tiene el derecho a una información veraz y que lo defienda críticamente, ¿no? Porque nos encontramos con casos parecidos a los de corrupción, es decir, sabemos que el país manipula, sabemos que podemos ver ejemplos y elementos de esa manipulación. Lo cierto es que los periódicos siguen ahí, los ciudadanos les van dando la espalda a medida que se van conociendo ciertas prácticas, pero no funcionan definitivamente como espacios de pluralidad ni como espacios donde realmente se respete como principio básico la integridad de la información.
Ahí hay todo un debate acerca de, bueno, pues si los medios privados pueden realizar este espacio, si los medios públicos desvinculados del poder político pueden responder a este derecho a la información, pero en el caso de España todavía estamos muy lejos de que se cumplan, digamos, unos requisitos básicos para que podamos decir, oye, si estoy siendo informado de forma veraz, puedo contrastar esto, puedo entender que las personas que están trabajando en un medio, el principal principio que modifica, que les pone en marcha, es el de ofrecer una información veraz. En cuanto a lo segundo, lo de tema de cargas penales, a mí me parece que dependiendo de los casos y dependiendo de las circunstancias y dependiendo de los elementos que se prueben, evidentemente manipular a conciencia una información causa perjuicio a varios niveles. Causa perjuicio a una persona concreta a la que le haya podido afectar esa información de forma real y fehaciente, y en ese sentido pues sí hay establecidos espacios de carga penal para ello, pero también a otro nivel lo que hace es que va erosionando la confianza de la gente en los medios. Cuando la confianza de la gente en los medios falla, pues la gente tiene la sensación de que no puede confiar en nada porque realmente todos tomamos acciones políticas en base a lo que nos informan los medios de comunicación de forma principal. Así que, como digo, el tema del derecho a la información es clave, se debate poco, es un tema que lleva mucho tiempo en la agenda de los medios y en la agenda crítica, en la agenda académica, pero a pesar de llevar mucho tiempo, no es hoy en día un tema central, y yo sí pienso que debería serlo. Curiosamente, en el tema de los medios se ha instaurado un discurso muy neoliberal que habla sencillamente de que los medios de comunicación tienen que ser plurales, pero por plurales entienden que haya muchos medios de titularidad privada. Que sean plurales dentro del propio medio y que haya espacios, que los medios se configuren como espacios de debate, y luego, por otro lado, que sean plurales también tiene que ver con que hay un compromiso con la integridad de la información. Y eso hoy en día, desgraciadamente, no es lo que vivimos. Vale, pues muchas gracias por darnos su tiempo. Nada. Y ya estamos. Nada, que vaya bien con el blog. Esperemos.